La historia de la fuerza no comienza con una escena de triunfo. Nace allí donde las manos tiemblan, donde el corazón late tan fuerte en el pecho que parece que todo el mundo lo oirá. Amigos, escriban en los comentarios el país desde el que están con nosotros. Gracias por apoyar el canal y por la suscripción. Que disfruten viendo. Donde los ojos buscan una salida y el cielo calla. Y precisamente allí comienza el camino del fuerte. Porque el miedo no es derrota. Es solo el primer paso. El verdadero. En la Biblia, página tras página, se ve que Dios no obra a través de los que nunca tienen miedo, sino a través de los que, a pesar del miedo, caminan. Si miramos a los héroes más conocidos de la fe, ninguno de ellos fue intrépido desde el principio. Abraham, al oír el llamado de dejar su tierra natal, partió sin saber a dónde iba. No se sentía seguro. Moisés, cuando escuchó la voz de Dios desde la zarza, no se apresuró a aceptar. Tenía miedo, dudaba de sí mismo, recordaba su falta de elocuencia. Gedeón se escondía cuando Dios lo llamó a la victoria. Y cada vez, el miedo formaba parte del inicio. Dios no se avergonzaba de ello. Al contrario, lo aceptaba. La sociedad suele ofrecer la imagen de la fuerza como firmeza, confianza absoluta, autocontrol perfecto. Pero la comprensión de Dios sobre la fuerza es diferente. Él no busca a quienes no tienen emociones. Busca a quienes están dispuestos a confiar, incluso cuando todo dentro tiembla. Llama fuerte no al que no tiene miedo, sino al que reconoce el miedo y lo trae a él. Porque el miedo no es todavía traición. No es aún capitulación. Es solo un punto de entrada hacia algo más profundo. El mismo Jesús, antes de sus horas más terribles, oraba en Getsemaní. En su alma había temblor. Había sufrimiento. Había agitación interior. Y esto confirma una vez más, sentir miedo no significa ser débil. Al contrario, solo un alma verdaderamente fuerte es capaz de no ocultar su miedo, sino llevarlo en oración ante el Padre. Y solo ese estado permite ver la fuerza, no la propia, sino la de Dios, que se manifiesta precisamente en la debilidad reconocida. El problema no está en el miedo en sí. El problema surge cuando paraliza. Cuando la persona permite que el miedo dicte las decisiones. Cuando se convierte en la voz que ahoga el llamado de Dios. Pero si el miedo es solo un ruido de fondo y no el director de la orquesta de la vida, entonces tiene potencial. Entonces puede convertirse en combustible y no en freno. Porque es precisamente entonces cuando nace la fe verdadera, no la que se apoya en sentimientos, sino la que se aferra a la palabra incluso en medio del temblor. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías era joven y temeroso. Pero Dios no le dio una lista de cómo no tener miedo, sino que le dijo, yo estaré contigo. No canceló el peligro. No eliminó el miedo, sino que prometió su presencia. Y precisamente ella es la respuesta que busca todo corazón asustado. No una fórmula mágica para la valentía, sino la certeza, no estás solo. Y esa presencia es la fuente de la fuerza. La Escritura muchas veces exhorta, no temas. Pero estas palabras nunca vienen como condena, sino como invitación. No como exigencia de perfección, sino como recordatorio, Dios está cerca. Ese llamado no es una prohibición de emociones, sino su reorientación. Para que el miedo no se convierta en un Dios en el corazón. Para que no cambie la dirección del llamado. Para que no detenga el camino. Muchos se detienen precisamente en la etapa del miedo. Esperan a que desaparezca, con la esperanza de que algún día llegue la jornada de calma absoluta. Pero ese día puede que nunca llegue. Porque a menudo el miedo no se va, solo cambia su papel. Y si uno no teme aceptarlo, se convierte en una señal de que te acercas a algo importante. Quien dice que no teme nada, o miente, o ya se ha detenido en su crecimiento. Pero quien sigue adelante a pesar del miedo, crece. Dios forma el carácter no en condiciones estériles. No busca guerreros perfectamente seguros de sí, sin emociones. Él necesita vivos. Los que saben lo que es la angustia. Los que sienten la presión interior. Pero que, a pesar de ello, dan un paso. Salen de la cueva, como Gedeón. Se paran a la orilla del mar, como Moisés.
Salen de la barca, como Pedro. Y aun cuando los pies empiezan a hundirse, extienden la mano. Porque la fuerza no está en no tener miedo, sino en aferrarse, en medio del miedo, a aquel que es más fuerte que el miedo. La imaginación moderna a menudo pinta la fuerza como independencia. El fuerte es aquel que lo decide todo solo, que no pide ayuda, que no muestra debilidad. No necesita un hombro, porque él mismo es el apoyo. Pero esa visión es más bien el ideal del orgullo humano que una imagen verdadera de la fuerza espiritual. En la comprensión de Dios, fuerte es el que reconoce, necesita a Dios. El que no se aferra a sus propios recursos, sino que busca una fuente más alta que él mismo. Porque la verdadera fuerza no está en la ausencia de necesidad, sino en la humildad. En la Biblia se muestra muchas veces, Dios no obra a través de los que confían en sí mismos, sino a través de los que reconocen su propia incapacidad. A estos los levanta, los forma, los fortalece y a través de ellos realiza su voluntad. David, antes de vencer a Goliat, no tenía armadura ni experiencia militar. Pero tenía confianza en Dios. Su fuerza no estaba en sí mismo, sino en aquel a quien se dirigía. David no salió a la batalla como un héroe seguro de sí mismo. Salió como un joven que sabía que solo no podía nada, pero con Dios todo era posible. Reconocer las propias limitaciones no es señal de debilidad, sino condición de una fe profunda. Cristo dijo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Estas palabras no hablan de miseria, sino de la conciencia. Sin Dios no soy nada. Es el estado del corazón que no compite con él por el control. Que no intenta demostrar su justicia, su fuerza o su importancia. Es un corazón que acepta, todo lo que tengo es un don. Todo lo que soy es el resultado de su gracia. Y precisamente esa actitud se convierte en la fuente de la verdadera fuerza. Moisés, escogido por Dios para liberar al pueblo de Egipto, no parecía un líder. No sabía hablar, no tenía influencia, había huido del país. Y justamente a él eligió el Señor. No por sus habilidades, sino por su disposición a escuchar. Por un corazón capaz de recibir, de depender, de obedecer. Moisés no tenía fuerza en sí mismo. Pero tenía la fuente de la fuerza en la que confiaba. Su historia se convirtió en ejemplo de cómo Dios transforma al débil en guía cuando éste reconoce su dependencia. Fuerte no es el que esconde su necesidad. Es el que no se avergüenza de ella. Es el que busca a Dios en primer lugar. No cuando todo ya está destruido, no como última instancia, sino como primera decisión. El fuerte ora no porque no tenga otra opción, sino porque entiende que solo en la oración nace la verdadera resistencia. Porque la oración no es señal de pánico, sino un acto de confianza. La humildad ante el Creador no es capitulación, sino fuerza que precede a la victoria. En el libro de los Jueces se menciona la historia de Gedeón, que debía enfrentarse a un enorme ejército. Dios, en lugar de darle más soldados, redujo su ejército a 300 hombres. No era lógica militar. Era una lección, la fuente de la victoria no es la cantidad, sino la mano de Dios. Precisamente cuando los recursos humanos son limitados, cuando los planes se derrumban, cuando desaparecen los apoyos, Dios llega como la única fuente de fuerza. Y el que ha aprendido a depender no teme perderlo todo. Porque sabe, la fuerza no está en lo que hay alrededor, sino en aquel que está dentro. La verdadera fuerza espiritual no presume. No necesita aplausos. Es silenciosa, profunda, estable. No la sacude la crítica. No la destruyen las circunstancias. Porque no se basa en el hombre. Está enraizada en el Señor. Esa fuerza no teme llorar. No teme inclinarse. No teme reconocer, me cuesta. Porque sabe, Dios no busca a los perfectos. Él busca a los fieles. El apóstol Pablo dijo que en la debilidad se perfecciona la fuerza de Dios. No se avergonzaba de confesar su propia flaqueza. Porque justamente cuando lo humano deja de funcionar, se abre el espacio para la acción de Dios. Pablo no intentaba parecer fuerte. Permitía que Dios fuera fuerte a través de él. Y en esto está la esencia del valor cristiano, no en demostrar poder, sino en confiar. En un mundo dominado por el culto al control, al éxito y a la seguridad en sí mismo,
Reconocer la propia dependencia es un acto revolucionario. Significa elegir otro camino. Caminar no con la lógica de la fuerza, sino con la lógica de la fe. Significa vivir con las manos abiertas, no con los puños cerrados. Reconocer valientemente la propia necesidad de gracia. Y esto precisamente no es debilidad, sino fuerza, que el mundo no entiende, pero que Dios bendice. El miedo siempre tiene poder de influencia. Puede paralizar o dirigir, quitar la voz o agudizar la visión. Pero su principal fuerza está en la capacidad de cambiar el rumbo. Si una persona no sabe a dónde va, el miedo fácilmente la hace retroceder. Pero cuando delante de los ojos hay una meta, el miedo no desaparece, pero pierde su dominio. La persona puede avanzar con las rodillas temblando, pero no se detiene. Porque en su corazón hay una comprensión. El sentido vale más que la calma. El propósito es más alto que la seguridad. En la Biblia, un ejemplo de tal determinación es Nehemías. Él supo que los muros de Jerusalén estaban en ruinas. No se trataba solo de un proyecto de construcción, era la restauración de la identidad del pueblo, la restauración de la gloria de Dios entre los hombres. Aunque servía en un país extranjero, tenía acceso al rey y vivía, en esencia, con comodidad, no pudo ignorar el llamado de su corazón. Tenía miedo, pues incluso una conversación con el rey podía terminar trágicamente. Pero oró, ayunó y fue. Más tarde, cuando comenzó la reconstrucción de los muros, Nehemías enfrentó numerosas amenazas. El enemigo trataba de destruir la moral, difundía rumores, amenazaba con ataques. La gente que trabajaba debía sostener en una mano la herramienta y en la otra la espada. Tenían miedo, pero no se detuvieron, porque tenían un propósito. Y ese propósito lo sostuvo incluso cuando todo alrededor gritaba, «Detente». Cuando en una persona vive una clara comprensión de para qué vive, porque lucha, porque sufre, el miedo pierde su función principal. No puede detener a quien conoce el valor del camino. En el Evangelio, Cristo habló repetidamente de la necesidad de calcular el costo del discipulado. Porque el camino en el que está la cruz siempre requiere determinación. La verdadera fe no es una reacción emocional, sino una decisión meditada. Y por eso es fuerte. Jesús mismo caminó con un propósito claro. Sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Los discípulos trataron de disuadirlo, pero él siguió adelante. No porque no sintiera miedo, sino porque conocía la meta, la salvación de la humanidad. Y esa meta le dio la fuerza para atravesar la agonía, la traición, la cruz. Sin propósito, el más leve viento de duda cambia el curso. Pero con propósito, ni siquiera la tormenta hace retroceder. El problema de muchas derrotas en la vida no está en la falta de fuerza, sino en la falta de dirección. La persona pierde motivación cuando no ve sentido. No la destruye la presión de las circunstancias, sino la pérdida de visión. Por eso la Escritura una y otra vez llama a recordar las promesas de Dios, a volver a la palabra, a no olvidar quién eres en Cristo. Porque esto no es solo teología, es fuente de orientación interior. Es la brújula que ayuda a resistir la tormenta. Gedeón, a quien Dios llamó, no tenía una clara idea de lo que debía hacer. Dudaba, pero en cuanto apareció en él la certeza del llamado de Dios, cambió. De alguien que se escondía pasó a ser alguien que vencía. Nehemías, sabiendo su misión, no permitió que las palabras del enemigo lo detuvieran. Su respuesta fue simple: estoy ocupado en una gran obra y no puedo detenerme. Eso es lo que distingue al fuerte, no la ausencia de miedo, sino la presencia de un propósito mayor. Cuando el miedo se acerca, cuando susurra sobre la pérdida, el fracaso, el dolor, solo el propósito sostiene. Solo la comprensión del llamado de Dios permite a una persona permanecer firme. Lo importante no es solo no temer, sino saber por qué no retrocedes. El miedo tiene poder solo sobre aquellos que no recuerdan para qué viven. La fuerza crece allí donde hay una brújula interior. Y esa brújula es la fe en que Dios tiene un plan. No es fantasía, no es un deseo, no es una fórmula motivacional. Es la profunda certeza de que tu vida no es casual, que cada paso es parte de un camino con un sentido eterno.
Esa fe es la que te sostiene en el camino cuando el corazón quiere desviarse. Y esa fe es la verdadera fuerza. Fuerte no es el que no oye el miedo, sino el que escucha más fuerte la voz del llamado de Dios. El que puede ver la dirección a través del ruido de la ansiedad. El que, aun cayendo, se levanta, porque sabe por qué camina. Y cuanto más claro el propósito, menos poder tiene el miedo. Entonces ya no gobierna, sino acompaña. Y así nace la perseverancia espiritual, a través de la decisión diaria, caminar, porque hay hacia dónde. La fuerza no se manifiesta cuando todo es fácil. No se ve en los días de calma, cuando el viento es suave, el cielo está despejado y las decisiones son simples. El verdadero valor se revela en el momento en que todo empieza a sacudirse. Cuando la tierra bajo los pies parece desaparecer. Cuando el alma grita, ¿dónde estás, Dios? Y no escucha respuesta. Cuando todas las promesas parecen lejanas y el corazón, solitario. En esos momentos no resiste lo superficial. Solo permanece lo que está enraizado. En la Biblia hay ejemplos que se convirtieron en símbolos de firmeza espiritual. 3 jóvenes ante el horno encendido. No los salvaba la religión, ni el miedo a la muerte, ni la esperanza en un milagro. Estaban frente a la elección: inclinarse ante un Dios extraño o entrar en el fuego. Su decisión no fue emocional, sino consciente. Sabían que Dios podía salvarlos. Pero incluso si no lo hacía, no lo traicionarían. No fue un desafío al sistema, fue el silencio de la convicción. Fue el valor de permanecer fieles cuando el mundo exigía traición. El mismo principio se manifestó en la vida del profeta Daniel. Sabía que orar a Dios violaba el nuevo decreto real. Podía esconderse, esperar, salvar su vida. Pero no lo hizo. No por desafío, no por orgullo, sino por fidelidad. Su fe era mayor que su miedo. No porque el miedo no existiera, sino porque Dios en sus ojos seguía siendo más grande que cualquier peligro. La verdadera fuerza no es un arrebato emocional. No es un momento de motivación. Es la capacidad de permanecer. De resistir cuando otros caen. De no huir cuando aprieta el dolor. De no rendirse cuando hay lágrimas en los ojos. La fuerza no se trata de ausencia de reacción, sino de la decisión de no dejar que la reacción gobierne la elección. Y aquí se revela la misma cualidad profunda, la fidelidad. Ella no brilla, no busca gloria, simplemente sostiene. La fe que resistió en la crisis ya no es propensa a las oscilaciones. No se mueve de un lado a otro. Se ha convertido en roca contra la cual se rompen las olas. Pero no nació así. Se hizo así a través de las pruebas. Precisamente por las noches cuando la respuesta no llegaba. Por las lágrimas que fluían sin explicación. Por el dolor que no desaparecía. Todo eso no la destruyó, la fortaleció. Y así se forma la resistencia espiritual. Cuando alguien permanece en la fe, a pesar de las circunstancias, no siempre es visible para los demás. Pero en el cielo suena más fuerte que cualquier canto de alabanza. Allí donde la persona podía quebrarse, permaneció. Donde podía irse, está de pie. Y en esa permanencia hay algo más que valentía. Es testimonio. Dios es digno de confianza, incluso cuando todo tiembla. El miedo en esos momentos no desaparece del todo. Puede susurrar: te has quedado solo. Puede intentar desvalorizar la fe. Puede mostrar salidas lógicas, compromisos. Pero en el corazón del fuerte hay silencio. No vacío, sino lleno de decisión. Es un silencio no de derrota, sino de concentración. Es un silencio en el que crece una fortaleza interior. Y desde esa fortaleza Dios habla, obra, sostiene. El Salmo dice: el que confía en el Señor no vacilará, permanece para siempre como el monte Sión. La fe fuerte no es la fe sin pruebas, sino la fe que resistió en ellas. No es fe en la comodidad, sino fe en la presencia. No es solo filosofía, sino realidad espiritual. Estar con Dios no significa evitar tormentas. Significa saber quién está en la barca. Cristo nunca prometió un camino fácil. Al contrario, prometió la cruz. Pero junto a ella dio al Espíritu Santo, consolador, consejero, fortalecedor.
Prometió que estaría cerca. Y precisamente eso es la fuente del valor. Porque el hombre por sí mismo es débil. Pero quien se sostiene en la palabra de Dios, es inquebrantable. Porque no se sostiene en sí mismo. A veces lo más valiente que puede hacer un creyente es no moverse del lugar. No rendirse. No irse. No hablar cuando quiere gritar. No huir cuando quiere dejarlo todo. Simplemente permanecer en su sitio. Y precisamente en esa firmeza se revela el carácter. En ella está la fuerza que Dios valora más que el éxito exterior. El valor no es reacción, sino carácter. Y el que sabe permanecer cuando todo alrededor se tambalea, ese es verdaderamente fuerte. Porque la fuerza no consiste en ganar siempre, sino en no rendirse en el día de la derrota. El verdadero valor es permanecer en la fe cuando todo tiembla. Y saber, Dios está cerca. Al final de cualquier camino espiritual no hay un trofeo para los más valientes, ni laureles para los más rápidos, ni una alabanza sonora para los que nunca dudaron. Al final, la victoria es para los que permanecieron fieles. Para los que no renunciaron, no se apartaron, no perdieron el corazón, incluso si en el alma resonó muchas veces, tengo miedo. Porque la fuerza no está en la ausencia de temor. La fuerza está en la fidelidad. La fidelidad no excluye el miedo. No exige que el corazón nunca tiemble. No niega la debilidad. Al contrario, la reconoce, pero no le permite gobernar. La fidelidad es una decisión. Diaria, profunda, a veces silenciosa. No son pasos espectaculares, no son consignas victoriosas, sino una disposición interior constante a permanecer con Dios, a pesar de todo. El apóstol Pablo escribió de sí mismo que llegó a Corinto, con debilidad, con temor y con mucho temblor. Su ministerio no estaba basado en el carisma ni en la confianza en sí mismo. Se fundamentaba en la fidelidad a aquel que lo llamó. Sabía que sin Dios nada podía. Su camino estuvo lleno de amenazas, persecuciones, cárceles, golpes, traiciones. Pero no se apartó. Y al final de su vida pudo decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No dijo, siempre fui valiente. Dijo, he permanecido. La victoria en la vida espiritual no llega como un triunfo emocional. Llega en silencio, como la paz en el corazón después de la tormenta. Es como la sensación de la presencia de Dios tras una noche oscura. Es como mirarse en el espejo y ver no a un ser perfecto, sino a uno vivo, verdadero, firme. Aquel que cayó, pero se levantó. Aquel que dudó, pero se sostuvo. Aquel que se cansó, pero no se fue. Cristo, antes del Gólgota, no parecía un vencedor. Fue golpeado, humillado, sus discípulos huyeron, sobre sus hombros estaba la cruz. Pero en eso estaba la esencia de la victoria. No en la apariencia externa, no en las sensaciones, sino en la fidelidad. En su sí, en cada etapa. En el hecho de que no retrocedió. Y esa fidelidad trajo la mayor victoria en la historia de la humanidad, la salvación. A veces la fe parece desapercibida. No causa admiración. No reúne multitudes. Pero edifica el reino. Transforma generaciones. Conduce a los niños por el desierto. Sostiene a la anciana viuda en oración. No es ruidosa, pero es eterna. Porque en su corazón no está el deseo de gloria, sino el deseo de estar con Dios. Fuerte no es el que parece inquebrantable, sino aquel que de noche, en soledad, cuando el alma está al límite, se arrodilla y dice, permanezco contigo. No porque todo esté bien, no porque todo sea comprensible, sino porque Dios es digno de confianza. Y esa fidelidad, eso es lo que el cielo considera victoria. En el libro del Apocalipsis, Cristo promete recompensa no a los que no tuvieron miedo, sino a los que vencieron. Y vencer allí no es gloria, no es poder, sino fidelidad hasta el final. Es guardar la pureza del corazón. Es no vender la fe por comodidad. Es la capacidad de aferrarse a la verdad cuando el mundo se tambalea. La fuerza humana tiene límites. Incluso los más valientes se quiebran. Incluso los más sabios se equivocan. Pero el que confía en Dios tiene una fuente que no se agota. Tiene un fundamento que no se rompe bajo la presión.
Tiene al Espíritu que le recuerda, no eres tú quien lo sostiene todo, es Dios quien te sostiene a ti. La victoria en la vida espiritual no es solo llegar, sino permanecer. No solo avanzar, sino avanzar con fe. No solo no caer, sino caer y levantarse. Y en eso está la esencia de la fuerza. Porque fuerte no es el que siempre gana, sino el que, aun perdiendo batallas, no se rinde en lo esencial, estar con Dios. Nadie recorre todo el camino sin miedo, pero el que camina con fidelidad llegará hasta el final. Y en el momento en que cruce el límite del tiempo y la eternidad, oirá no, que intrépido fuiste, sino, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque la fuerza no está en nunca temer, sino en permanecer fiel, a pesar del miedo. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.